Saludos, os habla Jesús Conde. Seguimos con JavaScript y ahora que hemos visto lo que es JavaScript, que hemos creado y analizado nuestro primer script y también que hemos hablado de las distintas cosas que podemos hacer con este lenguaje de programación, vamos a pararnos ahora en este video tutorial en explicar cuáles son las partes fundamentales que tiene este lenguaje. Siguiendo con el símil, igual que todo idioma tiene sustantivos, adjetivos, verbos, oraciones simples, sujetos, complementos, y tenemos que utilizar todas estas partes de un idioma de distintos modos en cualquier escrito, en cualquier creación literaria. Pues en el lenguaje de programación también cuenta con una serie de elementos básicos que tendremos que incluir en todas nuestras creaciones programáticas, en nuestros scripts. Vamos por tanto a dedicar este video tutorial a hablar un poco más en detalle de los principales componentes que vamos a tener que usar posteriormente en todos nuestros scripts. Vemos aquí un resumen de los temas que vamos a tratar en este video tutorial. Temas que de momento intentaremos dar una visión general antes de empezar a verlos en profundidad, ya que prácticamente con estos temas es lo que forma lo que entendemos por un lenguaje JavaScript. Pero antes de empezar a utilizarlos y verlos en profundidad, creo que es interesante tener una idea genérica sobre lo que es una función, lo que es un objeto, lo que es un condicional o lo que es un loop. Por lo tanto, vamos a dedicar este video tutorial a esta primera aproximación fundamentalmente teórica y de explicación conceptual. Y lo hacemos empezando por las funciones. Ya en los scripts básicos que hemos utilizado hasta ahora, en los videotutoriales que llevamos del curso, hemos visto bastantes declaraciones de JavaScript que tienen una sección entre paréntesis similar a la que vemos en este ejemplo. Pues esto que vemos aquí es un ejemplo muy simple de función. Funciones que son claves en la creación de código de programación porque nos proveen con un modo muy sencillo de manejar tareas, de simplificar tareas. JavaScript ya incluye una importante variedad de funciones, lo que se denomina, ya lo dijimos en varias ocasiones, las funciones built-in, que podemos traducir por funciones internas, preconstruidas o funciones integradas, que ya se incluyen con el propio JavaScript. En este caso concreto, la función de la que estamos hablando es la función write. Aunque en sentido estricto, más que de una función, se trata de un método que forma parte del objeto document. Hablaremos en un momento de lo que son los objetos y de las propiedades y métodos que pueden tener. Pero cuando hablamos de un método, hablamos de una función que se aplica, que se ejecuta en un determinado objeto. Por lo tanto, en gran medida, viendo esa peculiaridad en método y función, se pueden considerar como similares. A lo largo del curso vamos a usar en muchas ocasiones distintas funciones, vamos a usarlas y vamos a crearlas, lo mismo con objetos y métodos, por lo tanto es esa terminología imprescindible y clave para poder empezar a profundizar y entender lo que es programar. Así que de momento si tenemos claro que las funciones es una o casi siempre un conjunto de declaraciones que nos permiten automatizar tareas, que muchas de estas funciones ya vienen incluidas con el propio JavaScript y es lo que se denomina funciones integradas y que nosotros también podemos desarrollar nuestras propias funciones. Cuando nosotros creamos una función propia es lo que se denomina declarar una función. Es muy importante cuando se trabaja con funciones diferenciar lo que es declarar la función de lo que es llamar a la función.
Por tanto, las funciones pueden ser funciones ya integradas en JavaScript o funciones creadas por nosotros mismos, lo que se denomina declarar una función. Pero en cualquiera de los dos casos, sea una función integrada o sea una función propia, para poder utilizarla dentro de un navegador, en una página HTML, tenemos que llamar a la función. Estos dos ejemplos que vemos aquí son dos funciones de llamada. Como vemos en los dos casos, la función aparecen después del nombre de la función, aparecen unos paréntesis. Los paréntesis siempre tienen que aparecer. Se incluya después algo dentro de ellos o no. Los paréntesis, cuando es una llamada a función, son siempre obligatorios. Pero en muchas ocasiones las funciones toman también parámetros. Los parámetros es la expresión genérica que va entre paréntesis. Cuando a ese parámetro le damos un valor, entonces es lo que se conoce como argumento. En general, la mayor parte de las veces parámetro y argumento se puede considerar que es lo mismo, pero existe esa diferencia. Parámetro es el dato genérico que hay que introducir y argumento será el valor concreto que en un momento determinado vamos a introducir. Espero que los que estéis viendo este vídeo tutorial, sobre todo si es la primera vez que os acercáis al lenguaje de programación, si no es así, pues seguro que esto ya lo entendéis. Pero si no, que nadie espere entender todo lo que estamos diciendo a la primera. Si alguien consigue eso, que siempre puede haber algún caso, pues entonces se puede dedicar a hacer esos cursos que dicen que existen, de aprender inglés en 15 días y cosas por el estilo. Porque aquí simplemente estamos haciendo una primera introducción y casi lo que se intenta con esto es liar más la cosa para después ir desliando en el resto de los videotutoriales la madeja cuando vayamos trabajando en detalle con funciones, métodos, propiedades, variables, arrays, condicionales o loops. Que nadie espere al acabar este vídeo tutorial entender ya todo eso, pero sí que por lo menos podrá empezar a tener una idea de lo que es y sobre todo ver esa visión de conjunto de lo que es programar para después empezar a entrar en los detalles. Justo el siguiente vídeo tutorial en el que ya empezaremos a profundizar lo vamos a dedicar a las variables y a las funciones y entonces sí trabajaremos con ejemplos, usaremos funciones integradas, crearemos nuestras propias funciones y desde luego llamaremos a funciones para ver el resultado en nuestros scripts. Junto con los objetos, otro elemento clave en prácticamente todos los lenguajes de programación, desde luego en JavaScript, que es el que ahora nos interesa, son los objetos. En anteriores videotutoriales ya hablamos de las variables y dijimos que eran como contenedores que podían almacenar algo, un número, un string o cualquier otro tipo de valor, un dato. Pero JavaScript también admite el uso de los objetos, que igual que las variables, los objetos pueden almacenar datos, pero no pueden almacenar solo un dato, sino que pueden almacenar muchos datos, trozos de datos y posteriormente relacionarlos entre sí. Los distintos datos que vamos a almacenar en un objeto determinado es lo que se llama las propiedades del objeto. Podemos verlo en un ejemplo sencillo. Si queremos crear una agenda, puede que creemos un objeto al que podemos llamar, por ejemplo, persona. Y para cada una de las personas, para cada uno de los elementos que formen parte de ese objeto, vamos a tener distintas propiedades que, como vemos aquí, pueden ser el nombre, la dirección, el teléfono. Pues aquí en este caso, el objeto persona y después las propiedades, aquí de los ejemplos, dirección y teléfono. Veremos también en su momento cómo crear objetos, veremos cómo utilizar la palabra clave new para crear una instancia de un objeto, como aquí sería Roberto, de persona. Pero para empezar ya puedes aquí observar cómo JavaScript usa la sintaxis de punto para separar los nombres de los objetos y los valores de las propiedades, Roberto.dirección o Roberto.teléfono. Y los objetos pueden también incluir métodos. Como decíamos, los métodos son funciones, pero que trabajan con los datos, con las propiedades de los objetos. Por ejemplo, podríamos tener
un método para el objeto persona que mostrara las propiedades cuando lo llamáramos. Como ya dijimos en varias ocasiones, la función documentWrite en realidad se trata de un método write del objeto document. Aprenderemos más sobre este objeto en concreto, sobre el objeto document, en el video tutorial que dedicaremos a trabajar con el objeto DOM de Document Object Model. Repito una vez más que si esta es la primera vez que te acercas a programación y todo esto te suena a chino, que no te preocupes lo más mínimo. Es lógico que en un principio son muchos términos, son muchas cosas nuevas y por lo tanto tiene que ser en un principio confuso. Pero veremos los objetos, veremos todo esto de lo que estamos hablando mucho más en detalle a lo largo del curso. Por ahora solo necesitamos saber lo básico. Y simplemente mencionar de momento que JavaScript permite tres tipos de objetos. Los primeros son los objetos built-in, los objetos integrados, internos o preconstruidos, que ya incluye el propio lenguaje JavaScript. Ya hemos utilizado uno de estos objetos internos o integrados de JavaScript, que es el objeto date, que utilizamos en el JavaScript del anterior video tutorial. Lo veremos más en profundidad y veremos también otros objetos integrados, como es por ejemplo el objeto mat. Un segundo tipo de objetos que admite JavaScript son los denominados objetos de navegador, que son aquellos que representan distintos componentes que aparecen en el navegador de un documento HTML. Por poner un ejemplo del que ya hablamos también, la función alert, que es aquella que hace que se abra una ventana con un mensaje, se trata en realidad de un método del objeto window, del objeto ventana. También lo veremos más en detalle cuando hablemos sobre cómo trabajar con el objeto DOM. Y el tercer tipo de objeto que admite JavaScript son los objetos personalizados, objetos que por tanto creamos nosotros mismos, como veíamos en este primer ejemplo de un objeto llamado persona, al que le podemos dar unas propiedades y unos métodos, y del que posteriormente podemos crear distintas instancias mediante el uso de la palabra clave new. Veremos en posteriores videotutoriales cómo crear y utilizar objetos personalizados. Otro tema clave a la hora de programar con JavaScript es tener claro lo que son los eventos y a qué nos referimos cuando hablamos de gestionar o manejar eventos. Como ya dijimos en anteriores videotutoriales, no todos los scripts están localizados siempre entre las etiquetas script de apertura y cierre. También podemos usar script como manejadores de eventos. De nuevo se trata de algo que de entrada puede sonar como algo muy complejo en la programación, pero realmente simplemente significa justo lo que dice. El término eventos, que se traduce también así, y es cierto que sobre todo en Latinoamérica se usa mucho, en España es un término que usamos mucho menos y quizás lo entenderíamos mejor si hiciéramos referencia a lo que entendemos por acontecimientos. Cuando hablamos de un evento, cuando hablamos de un acontecimiento, es reaccionar cuando pasa algo, simplemente es eso. Cuando nos referimos a ese término en la vida real, eventos o acontecimientos nos ocurren todos los días. Muchos de ellos están programados, pues por ejemplo, si tenemos una hora que sabemos que tenemos que ir al dentista, o que un día determinado es el cumpleaños de un familiar, o que en un momento determinado tengamos que llevar a cabo un trabajo. Pero además de esos acontecimientos previstos o previsibles, existen también otro tipo de acontecimientos que no son previsibles. En la vida cotidiana, pues por ejemplo, que de pronto vamos por la carretera y nos para tráfico para ponernos una multa, o que recibimos una carta de Hacienda, o que recibimos una visita cuando no la esperamos. Son también eventos, son acontecimientos, pero que en este caso son eventos o acontecimientos inesperados.
Tanto si los acontecimientos son previstos o son no previstos, en general siempre debemos o solemos tener un modo de manejarlos, de hacer frente a esos acontecimientos. Si son previsibles, pues ya se puede tener planteado qué es lo que vamos a hacer, pero también ante los imprevistos es necesario tener una forma de actuar. Pues eso mismo es lo que hace JavaScript ante los eventos que pueden tener lugar en el navegador. Los acontecimientos con los que trabaja, los eventos con los que trabaja JavaScript puede que no sean tan interesantes como los de la vida real, pero son sus acontecimientos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eventos en JavaScript? Pues cuando se pulsa el botón izquierdo del ratón en un sitio, cuando la página termina de cargarse. Esos serían ejemplos de acontecimientos o eventos en una página. Puede que haya eventos previsibles, como es cuando la página acabe de cargarse, pero otros son imprevisibles cuando se pulsa sobre un enlace, por ejemplo. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Por eso los manejadores de eventos, aquí vemos un ejemplo, están siempre asociados con objetos particulares del navegador y va a ser dentro de la etiqueta que define a ese objeto donde coloquemos el manejador del evento específico. Aquí tenemos, por ejemplo, una etiqueta de imagen de HTML sin más. Pero como vemos, a esa etiqueta, a la imagen, le asociamos un evento, que en este caso es un onMooseOver, que por lo tanto significa que en el momento cuando sea que el usuario ponga el puntero del ratón sobre esa imagen, entonces se va a desencadenar lo que aquí vemos, que en este caso, como vemos, es la llamada a una función que después tendremos que tener definida en otro sitio. Si se trata de una función propia, no integrada en JavaScript, sino creada por nosotros, pues en general donde va a estar definida esa función va a ser en la cabecera entre las etiquetas head. Veremos en un momento por qué, aunque creo que es muy claro. Por tanto, resumiendo, recuerda que para especificar un manejador de eventos lo hacemos como un atributo dentro de una etiqueta HTML e incluimos la declaración JavaScript para manejar ese evento dentro de las comillas. Por tanto, como vemos, no es nada complicado. Si traducimos esto al castellano, por decirlo así, aquí lo único que pone es que cuando el usuario ponga el puntero del ratón sobre la imagen, se ejecute esta función. Nos vale también esto como un buen ejemplo de ver lo útiles que son las funciones, ya que aquí simplemente con una palabra podemos hacer que cuando se lleve a cabo se ejecute un gran número, un número que tenga que ser el número de declaraciones que formen la función. De nuevo insistir en que esto solo es una introducción, dedicaremos uno, quizás más de un video tutorial a hablar exclusivamente y trabajar en todo lo relacionado con los eventos. Pues del mismo modo que los manejadores de eventos le dicen al script cuando ocurre algo para que se desencadene una acción, en otras ocasiones puede que lo que queramos es comprobar si se cumple una determinada condición para ejecutar o no una acción. Para eso es para lo que usamos los condicionales o las declaraciones condicionales. En el ejemplo muy sencillo que vemos aquí, la condición es que una variable a la que llamamos contador tenga un valor de 1. Si esa condición se da, aparecerá una ventana de alerta con un mensaje. Si no se da, si el contador tiene otro valor, la ventana no aparecerá. Que sí, que en teoría es muy sencillo, pero que después poner un condicional en programación que es un auténtico lío y que no hay manera de que funcionar, pues es simplemente poner lo que tenemos aquí delante y esto tal como está ya funcionaría. No es este un video tutorial para trabajar directamente con código, ya expliqué al principio por qué, pero aunque sea solo con este ejemplo, vemos que simplemente con crear la variable
que decíamos, contador, y darle un valor. Ahora ponemos el condicional tal como estaba. Si contador es igual a 1, veremos en su momento a qué hace referencia este operador con dos iguales, y porque es distinto es muy importante esto también a la hora de programar. Lo veremos en su momento, ahora no es para decirlo, pero aquí, como vemos, coincide el valor que pedimos en la condición con el valor que tiene la variable. Por lo tanto, en teoría, tiene que abrirse una ventana de alerta con un aviso. Pues simplemente con esto el script es totalmente funcional y ocurre realmente lo que decimos. Lo probamos con el script guardado, pulso sobre C12, y vemos cómo se abre el contador marca 1, que es el argumento que le pasamos a alert, que recuerda que ya decíamos también que es una función o un método dentro del objeto window. Sin embargo, si cambiamos el valor de la variable y ponemos cualquier otro valor, y por lo tanto ya no se cumple la condición, contador no es igual a 1, si ahora guardo y volvemos a abrir, ya no se abrirá la ventana de alerta porque la condición no se cumple. Es un ejemplo muy sencillo, pero totalmente operativo del uso del condicional. Si de nuevo pulso F12, como desde luego veremos en profundidad los condicionales en los próximos videotutoriales. Condicionales que veremos también junto con los loops, otra característica muy útil de JavaScript y también de la mayoría de los lenguajes de programación, que es justo la que vamos ahora a explicar, aunque bastante por encima. Cuando hablamos de loops, hablamos de un grupo de declaraciones, de una declaración, un grupo de declaraciones que se repite un cierto número de veces. Vemos aquí un ejemplo de un loop for, el más utilizado y también totalmente operativo. Que de nuevo entenderlo en teoría es muy fácil, pero que después en la práctica no hay quien lo haga funcionar. Pues de nuevo es simplemente poner lo mismo que aquí vemos, y este loop es totalmente operativo. No es ahora el momento, de nuevo te remito a los posteriores videotutoriales, pero aquí se crea un loop for con una variable i que empieza con valor de 1, como vemos aquí creamos la variable, y posteriormente le indicamos que mientras no llegue a 10 vaya aumentando cada vez en 1, pero también que lleve a cabo la aparición de una ventana de alerta. Por lo tanto, lo que va a ocurrir ahora, cuando ejecutemos este script, es que se abrirá una ventana, cuando la cerremos se abrirá otra, y así hasta 10 veces, que es lo que aquí indicamos. Si de nuevo, como antes, lo probamos. Bueno, aquí lo vemos abierto. Si lo cierro, observa cómo se sigue abriendo 10 veces, como le indicamos. Este loop for, del que acabamos de ver un ejemplo, es uno de los tipos de loops que pueden utilizarse y desde luego que tienen usos mucho más útiles que este que acabamos de ver ahora de ejemplo. Veremos también en profundidad el tema de los loops. Otro tema importante es saber el orden en el que se van a ejecutar los scripts, porque como ya sabemos podemos tener distintos scripts dentro de un documento web. Podemos tener varios conjuntos de etiquetas script y también podemos tener muchos manejadores de eventos. Cuando hay un número considerable de scripts, tendremos que preguntarnos cómo va a saber el navegador cómo ejecutarlos, cuáles se van a ejecutar primero, para poder tener claro cuál va a ser el resultado. Conocer cuál va a ser ese orden es sencillo, pero es importante. En primer lugar, el conjunto de etiquetas que se encuentren dentro de la sección head del documento HTML son las que se van a ejecutar primero. Como los scripts que se encuentren en el head no tienen una salida en la página web, es un buen lugar para poder definir las funciones que posteriormente se usarán en otro sitio.
El conjunto de etiquetas script dentro de la sección body del documento HTML son ejecutadas después de las de la sección head, mientras que la página web se está cargando y se van mostrando a medida que se ejecuten dentro del orden del propio código del body de la página HTML. Y por último, los manejadores de eventos son ejecutados cuando ocurre el evento. Por ejemplo, el manejador de evento onLoad es ejecutado cuando el body de una página web se carga. Como en la sección head se carga antes de que tenga lugar cualquier evento, si definimos las funciones en el head es muy útil, ya que nos aseguramos que posteriormente, cuando se desencadene cualquier evento, siempre estará ya la función con toda seguridad cargada. Terminamos este videotutorial de introducción a las partes básicas de la mayor parte de los scripts que vamos a elaborar, hablando de otro de los temas que suele estar presente en casi todos los scripts, que son los comentarios. Vimos algún ejemplo de cómo usar comentarios, pero comentarios HTML, para ocultar en navegadores antiguos un JavaScript y que no dé error. Pero vamos a ver ahora cómo podemos organizar nuestro código con comentarios siguiendo el sistema que utiliza JavaScript. La importancia de los comentarios dentro del código, ya hemos hablado de ella en muchas ocasiones en el curso de ActionScript, en el de PHP MySQL y tantas veces. Permite que una persona que no haya elaborado ese script, cuando se acerque a leerlo, pueda entenderlo mucho mejor. Y al mismo tiempo, incluso para el propio elaborador, para la persona que crea el script, si se vuelve a un script mal ordenado un tiempo después, a veces nos es difícil a nosotros mismos entenderlo. Por lo tanto, que esté bien ordenado y dentro de ese buen orden el que aparezcan comentarios que vayan definiendo las distintas partes del código es clave. Como vemos, para poder incluir comentarios en JavaScript, lo que tenemos que hacer es poner delante del contenido dos barras inclinadas. Todo aquello que el intérprete de JavaScript encuentre dentro de la misma línea después de las dos barras inclinadas lo considera como comentario y, por lo tanto, no lo ejecutará. Por tanto, es también un muy buen sistema, sobre todo cuando estás depurando código y quieres que durante un tiempo se desactive alguna parte del código, pues poniendo delante de cada línea dos barras inclinadas consigues que no se ejecute. Puedes poner también comentarios dentro de una línea que contenga a su vez código ejecutable. Aquí, por ejemplo, vemos una declaración y posteriormente el código empieza después de las dos barras. Si lo utilizas de este modo, recuerda siempre acabar la declaración con un punto y coma, pero después, dentro de la misma línea, puedes poner un comentario que permita aclarar lo que hace, por ejemplo, esa declaración en concreto. Y por último, podemos también utilizar en JavaScript el tipo de comentario que se llama de estilo C, porque ese es el lenguaje de programación el que primero lo utilizó, y que, como puedes observar aquí, permite que el comentario se extienda más de una línea. Para ello, aquello que hay que considerar como comentario, hay que empezarlo con una barra inclinada asterisco y terminarla con un asterisco barra inclinada. Todo lo que vaya entre estos dos símbolos de comienzo y final es considerado también como comentarios por el intérprete de JavaScript y no lo ejecuta. De nuevo, un sistema muy cómodo para neutralizar durante un determinado tiempo partes del código y poder depurarlo. Desde luego, para que esto funcione, tiene que ser siempre incluido dentro de las etiquetas script que hacen referencia a un JavaScript, o bien también a un archivo JavaScript externo, a los archivos de extensión JS, de los que también hablaremos en su momento. Pues nada más, en este nuevo video tutorial del curso de JavaScript hemos visto algunos de los componentes de la programación y la sintaxis de JavaScript.
Hemos hablado de funciones, de objetos, de eventos, de manejadores, de condicionales y también de loops. Hemos aprendido cómo usar los comentarios JavaScript y hacer nuestros scripts más sencillos de leer. Con lo que llevamos visto hasta ahora tendríamos que tener una idea general de lo que es JavaScript. A partir de este momento lo que vamos a hacer es aprender más sobre los componentes más importantes de JavaScript. Dedicaremos los próximos videotutoriales a ver en profundidad funciones, variables, strings, arrays, condicionales y loops. Si quieres ir realizando alguna práctica sobre lo que llevamos visto, podrías utilizar, por ejemplo, el script sobre la fecha y hora que creamos en el anterior video tutorial e intentar buscar dentro del código que escribimos ejemplos de funciones y ejemplos de objetos que hayamos usado. También podría estar bien otra práctica sobre lo que llevamos visto, que en ese mismo script intentes añadir comentarios a las distintas partes para que se pueda entender bien lo que hace cada una de ellas y después verificar que el script sigue funcionando exactamente igual, aunque le hayas incluido los comentarios. Pues nada más, hasta aquí este nuevo vídeo tutorial dedicado a JavaScript dentro del curso de XHTML. En el próximo, ya mucho más práctico, empezaremos a ver las variables y las funciones. Os habló